Muy buenas tardes. Como directora de la Academia Chilena de la Lengua, les doy la bienvenida a esta conversación pública sobre extranjerismos, que hemos titulado Esto no es un webinar. Lo primero que necesito hacer es pedirles muchas disculpas porque estamos llegando con media hora de atraso debido a un imprevisto técnico, pero todo el resto de nuestro encuentro, esperemos, se va a desarrollar con total normalidad. Quisiera recordar que esta conversación pública es en realidad la segunda de las conversaciones públicas que sostiene la Academia. El 2019 tuvimos una sobre lenguaje inclusivo que le pusimos un título casi tan provocativo como el de esta, que era Sexo, Género y Gramática. Ponemos estos títulos que tienen a veces algo de cómico, precisamente para pensar que no estamos hablando para especialistas, que estamos hablando para todo el público que está en este momento. Es uno de los problemas lingüísticos que realmente importan en nuestra sociedad. Esta conversación será grabada y como pasó con la de sexo, género y gramática, muy probablemente de origen a una publicación de la Academia. De esta manera es que la Academia ha tratado de responder a lo que la sociedad le va pidiendo. Tenemos en nuestra Comisión de Política Idiomática en la Academia un grupo de lingüistas y de otras personas entendidas en lenguaje que están formando nuestra opinión, estudiando nuestra opinión y difundiendo alternativas y posiciones. El presidente de esta comisión es el lingüista don Abelardo San Martín, quien dirigirá esta conversación y que tomará la palabra en primer lugar ahora. Muchas gracias por acompañarnos y, como digo, reitero disculpas por el atraso. Muchas gracias, Adriana. Quisiera agradecer también la asistencia a esta conversación pública sobre extranjerismos de todo el público que está conectado. El objetivo de este encuentro es propiciar un diálogo sobre las palabras extranjeras que han ingresado a nuestra lengua. Me corresponde en primer lugar hacer una breve presentación de algunos conceptos fundamentales para comprender de mejor modo la naturaleza de este fenómeno. A continuación, Alfredo Matus se referirá al fenómeno de las lenguas en contacto desde un punto de vista lingüístico e histórico. Por su parte, Ascanio Cavallo abordará los desafíos que plantea el uso de los extranjerismos en el periodismo. Y finalmente, Irene Renau profundizará sobre el problema de su adaptación ortográfica. Quisiera destacar que esta conversación pública se enmarca en las tareas de la Comisión de Política Idiomática de la Academia Chilena de la Lengua, tal como señala su directora, y entre los objetivos de esta comisión está fomentar el uso de la lengua española en Chile, cometido para el cual es preciso definir orientaciones que nos permitan responder las dudas e inquietudes de los hablantes. Y precisamente una de esas inquietudes que se repite asiduamente es el empleo de los extranjerismos. Los extranjerismos son palabras o conceptos, incluso también pueden ser construcciones gramaticales y discursivas que provienen de lenguas extranjeras y que se emplean en otras. Se trata de un fenómeno que es completamente normal, que se produce en todas las lenguas, en todo tiempo y lugar, y que de seguro seguirá ocurriendo porque se debe al contacto entre lenguas y culturas diferentes. Estas situaciones de contacto son lo usual y lo esperable. Por el contrario, las de aislamiento son inusuales y extraordinarias, con mayor razón en una cultura globalizada como la actual.
Por lo tanto, no se justifica adoptar una postura alarmista a priori, sino que reflexionar sobre cada extranjerismo a fin de distinguir aquellos que son útiles de los que no lo son, que es lo que intentaré por medio de esta presentación. Todas las épocas han experimentado la preponderancia del influjo cultural de una lengua, en tanto medio de comunicación de un pueblo o una nación, cuyo modo de vivir y de pensar ha sido determinante y han terminado por difundirse e incluso imponerse al resto. Así ocurrió con el latín en la antigüedad, con el italiano en el Renacimiento, con el francés en la Ilustración y con el inglés desde el siglo XX hasta ahora. Por lo que se refiere a la lengua española, una de las hijas predilectas del latín en cuanto a su vitalidad y expansión geográfica, en su léxico han ingresado una gran cantidad de italianismos, palabras como asalto, grupo, novela y ópera, galicismos, palabras como ballet, pilete, gripe y jardín, y anglicismos, palabras como cheque, casting, fútbol y escáner. En lingüística hispánica, Luis Prieto ha desarrollado un verdadero programa de investigación de los extranjerismos empleados en la prensa chilena. Sus estudios sobre los galicismos, los italianismos, los germanismos, los japonesismos, entre otros tipos de préstamos, son un modelo de gran profundidad y exhaustividad. Los extranjerismos se pueden clasificar de acuerdo con 3 criterios principales. Primero, su lengua de origen, como ya ilustramos. Segundo, su relación entre forma y contenido. Esto es, si se trata de un préstamo, una forma que se toma prestada como show, por ejemplo, o de un calco, un concepto que es traducido, como en el caso de asesino serial. Y en tercer lugar, su adaptación, es decir, si se lo adopta con su forma original, ranking, por ejemplo, reality, o si se adecua a la lengua receptora, como en el caso de champú y estándar. ¿Cuál es la recomendación más razonable en el caso de los extranjerismos? Sobre este aspecto se ha priorizado la aplicación de criterios de necesidad y diferenciación, es decir, se sugiere, por un lado, evitar aquellos que sean superfluos, debido a que existen palabras del español equivalentes, y por otro, destacar en la escritura, mediante cursivas, aquellos que no se han adaptado en su forma, a los cuales se les llama extranjerismos crudos. Toda lengua que cuenta con una variedad estándar dispone de mecanismos para adaptar los extranjerismos e incorporarlos a su léxico. Como es sabido, en la actualidad existe bastante preocupación por la adopción de anglicismos en nuestra lengua, debido a que han ingresado en un número significativo, al punto que se hable de la invasión del inglés en el español. Incluso se ha creado un observatorio Lázaro del anglicismo en la prensa española, cuyo propósito es recopilar los préstamos del inglés aparecidos cada día en las noticias de 8 medios de comunicación de España. Para quienes les interese, los resultados se pueden consultar en el sitio observatoriolázaro.es. Dada la relevancia de los anglicismos en el español actual, en lo que resta de esta presentación me ocuparé de abordar esta influencia específicamente. El influjo del inglés en el español lo verificamos en ámbitos como la gastronomía, por ejemplo, sándwich. Incluso en el habla popular chilena se dice o se habla de sándwiches, bistec, queque, entre otras palabras. En el ámbito deportivo es muy patente la influencia del inglés en el fútbol, por lejos el deporte más popular, partiendo por la misma denominación del juego y seguido de gol. El éxito de balompié y tanto ha sido relativo. La popularidad de este deporte ha incidido en la adaptación de calcos como falta, tiro de esquina y fuera de juego, mucho más frecuentes que sus correspondientes foul, córner y offside. ¿Para qué mencionar que ya no se habla para nada del goalkeeper, el win, el referee online, sino que más bien del arquero, el delantero, el árbitro y el juez de línea? No obstante, la situación es muy distinta en el caso de los deportes que no gozan de la misma popularidad, lo que redunda en una mayor necesidad de anglicismos crudos en el tenis, el básquetbol y más aún en el golf, donde las jugadas birdie y bogey no cuentan con adaptaciones al español. Por otro lado, la incidencia arrolladora de las nuevas tecnologías de la llamada era digital ha determinado que se propaguen anglicismos como computador, notebook y mail, aunque para este último se prefiera el calco correo electrónico o simplemente correo. Más difíciles de adaptar son software y pendrive, para cuyo significado, soporte lógico y dispositivo de almacenamiento extraíble no existen equivalentes viables. Asimismo, con el advenimiento de nuevas plataformas de comunicación y transporte nos hemos tenido que habituar
a nombres propios en inglés, como WhatsApp, Twitter, Zoom y Uber. Incluso en algunos de ellos se han adaptado formas más hispánicas, como WhatsApp y Tweet, y se han derivado verbos como whatsappear, tuitear y uberear. En el ámbito de la economía y los negocios, solo por nombrar un par, podemos mencionar marketing y leasing. El primero podría corresponder a la forma compuesta mercadotecnia, pero que es muy poco usada en nuestro medio. Para el segundo, con el significado de arriendo con opción de compra, no se ha propuesto una forma adaptada en español que no implique parafrasear su sentido palabra por palabra. Un caso particular es el de spoiler, que también ha derivado del verbo spoilear, con el significado de adelantar los hechos de la trama de una serie o película, arruinando la expectación surgida en sus espectadores. El servicio de dudas de la RAE sugiere reemplazarlo por destripar, cuya cuarta acepción en el DLE reza interrumpir el relato que está haciendo alguien de algún suceso, chascarrillo, enigma, anticipando el desenlace o la solución. No obstante, a nuestro juicio existen dos inconvenientes con esta recomendación. Primero, no es el significado exacto, y segundo, no es una voz panhispánica, puesto que la extensión del uso de esta acepción de destripar solo es peninsular. Esto nos lleva a formular un requisito básico para las recomendaciones académicas en esta materia, que se considere el carácter panhispánico de las voces equivalentes propuestas. Hasta este punto hemos mencionado anglicismos crudos, calcos semánticos y formas adaptadas que son difíciles de reemplazar por una palabra propia u originaria de la lengua española. No obstante, en el uso cotidiano de nuestra lengua abundan los anglicismos crudos que son fácilmente reemplazables por palabras del español. De este modo, no es extraño escuchar que se hable de hobby por pasatiempo, shopping por compras, look, estilo o apariencia, password por la clave o la contraseña, deadline por el plazo o la fecha límite, expertise por la pericia o habilidad, know-how por la experiencia, link por el enlace, el vínculo, stock por la provisión o el abasto, fake por las noticias falsas, fail por el error o la falla, delivery por el despacho a domicilio, mutear por silenciar, break por la pausa o el intermedio, coach por el entrenador o el asesor y sponsor por el patrocinador, entre muchos otros anglicismos innecesarios que podríamos agregar a esta lista. Lo mismo ocurre con la expresión inglesa online, para la que disponemos del calco en línea, o la palabra web, que es equivalente a red. Para ambos conceptos podríamos recurrir también a expresiones como a distancia, remoto, electrónico o telemático. De hecho, por este motivo, esto no es un webinar, tal como reza el título de nuestra conversación pública, sino un seminario en línea, a distancia, remoto, electrónico o telemático. Como vemos, en el caso de comer un bistec, anotar un gol o mandar un tweet, no hay más remedio que llamar las cosas por su nombre, pero en el caso de hacer un break, mandar un link o preguntar por el deadline, no se justifica el empleo de palabras inglesas en español. ¿Cuáles son los motivos que llevan a algunos hablantes a emplear anglicismos innecesarios con tanta profusión? Sobre este aspecto creemos que lo más conveniente es tratar de comprender este fenómeno dentro de una perspectiva sociocultural e histórica más amplia. Para ello es necesario indagar en el sistema de valores y actitudes de los hablantes. ¿Son las palabras del español menos eficientes para comunicar los mismos conceptos que las correspondientes del inglés? A menos que comprobemos que las fechas límites son más urgentes si se las llama deadline, las pausas de intermedio más reponedoras si se les dice break, y los seminarios en línea más interesantes si se los titula webinar, no es recomendable el empleo de dichos anglicismos crudos. Esta actitud nos hace recordar la figura de Agustín, el personaje afrancesado de la novela Martín Rivas de Blake Gana, y su compulsión por usar expresiones del francés en la sociedad chilena de fines del siglo XIX. Por consiguiente, es muy probable que se trate de un rasgo propio de un arribismo lingüístico que lleva a los hablantes a suponer un efecto comunicativo más expresivo de las palabras del inglés, a presumir un aire de superioridad y distinción porque se usan palabras extranjeras. En muchos aspectos lo podemos vincular con el concepto ciútico, tan bien explicado por Óscar Contardo hace unos pocos años en su libro homónimo.
al estar inmersos en una época de dominio estadounidense, menudea los anglicismos innecesarios, ya que todavía no ha decantado el influjo del inglés en el español como sí lo ha hecho el del italiano y el francés. A continuación, Alfredo Matus abordará el tema de los contactos lingüísticos desde una perspectiva histórica. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Me da mucha alegría participar en esta mesa redonda. Saludo a la directora y a los demás comensales de esta mesa redonda. Disponemos muy poco tiempo, como es lógico. Esto no es un webinar. Bueno, lo dijo en realidad don Abelardo. No lo es, aunque sí lo es. Un seminario por la web, ¿cierto? Efectivamente están ahí los anglicismos crudos web, pero seminar ya no es anglicismo crudo, digamos, se puede adaptar perfectamente. Es una combinación de web y seminar. Entonces, webinar. Pero sí, desde el punto de vista semántico, lo es. Este es un seminario, una mesa redonda, un taller de trabajo sobre el extranjerismo. El tema lo ha mencionado don Abelardo, mío es lenguas en contacto y extranjerismos. La verdad que el tema lenguas en contacto es demasiado amplio, es un tema de la lingüística que contiene otras cuestiones tan importantes como, por ejemplo, el bilingüismo, el multilingüismo, la diglosia, etcétera, etcétera. Por supuesto que no voy a tratar esos temas. Yo me había propuesto tratar 3 temas aquí, o, digamos, enunciarlos casi por el poco tiempo de que disponemos. Primero, el marco de los extranjerismos, el marco teórico, digamos. En segundo lugar, la doctrina académica sobre el extranjerismo, que está muy claramente definida. Y en tercer lugar, el problema de historia y cambio, donde tiene que enmarcarse justamente esta discusión y esta reflexión. Tal vez voy a dejar para el final, si es que me queda tiempo, la doctrina académica. Puedo dar justamente el dato bibliográfico preciso para aquellos interesados quieran conocer cuál es la doctrina académica oficial en esta materia. Bueno, el primer punto, el marco del extranjerismo. Marco del extranjerismo. Uriel Weinreich introdujo este tema de lenguas en contacto en el año 53 y lo definía, a mi modo de ver, muy mal en realidad, como contacto lingüístico, pero lo definía como coexistencia de 2 o más lenguas en un mismo territorio. Es más larga la definición. Por supuesto que esa es una forma de contacto, el de la coexistencia en un mismo territorio. Es muy restrictiva, no considera el estatus de cada lengua. La lingüística tradicional tenía en este sentido una matización, claro, muy poco definida, por eso que hoy día no se le emplea tanto, de los tipos de contacto como son sustratos, astratos, superestratos. Estudiando la historia del español, por supuesto que hay sustratos, o sea, lenguas anteriores a la llegada del latín, hay adstratos, o sea, lenguas en coexistencia en el mismo territorio, como fue el largo periodo musulmán de casi 8 siglos, y hay superstratos que en este momento podríamos considerar, por ejemplo, el contacto del inglés a la distancia, en realidad con todo el mundo actual. De modo que esa matización, aunque es muy tradicional y no se le emplea ya, hay que tenerla presente en lingüística. Es un tema demasiado amplio, como digo, y no es lo que voy a tratar aquí. Aquí, ¿no es cierto?, el extranjerismo, debemos decir que puede ser enfocado desde diversos puntos de vista, sociológicos, antropológicos, educativos, como no, adquisición de lengua 1 y 2, traducción, interpretariado, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí nosotros 2 puntos, concepción genética y variacionista del extranjerismo dentro del marco de los cambios en la historia de la lengua. Esto es cambio. Los extranjerismos manifiestan el cambio en la historia de las lenguas. Las lenguas nunca están detenidas, están cambiando permanentemente, no se detienen. Las únicas lenguas detenidas son las llamadas lenguas muertas. Esas no cambian y por lo tanto no reciben contactos. Y en segundo lugar, la concepción política lingüística, es decir, normativa de este problema. De un punto de vista lingüístico teórico, naturalmente, hay
es muy vasto, digamos, el universo. Pero un punto de vista académico, la perspectiva es completamente acotada. Y esa es la que nos interesa a nosotros aquí, es lo que le interesa a la Academia de la Lengua y a la Asociación de Academia. Hoy día salió un reportaje en el Mercurio, ¿no es cierto?, sobre este tema. La verdad es que hay muchos materiales, pero hay materiales que nos pueden asustar mucho, pero cuidado que realmente hay materiales de diversos registros, digamos, en el uso idiomático. Hay algunos que son de ámbitos especializados. Por supuesto que duda cabe los anglicismos en la química, los anglicismos en la economía, etcétera, etcétera. Pero no, ese es un tema de las academias de la lengua que operan con la lengua diaria, con la lengua común y no con lenguas especiales. Si nos ponemos a normativizar, ¿no es cierto?, los extranjerismos en las lenguas especiales, de la ciencia, de las artes, realmente vamos a desbarrar mucho como academia. Hay ejemplos que se ponen en Mercurio como backstage, como catwalk, como dress code, como outfit, como oversize, make-up, etcétera, y de la economía cash flow, trust, etcétera, el cine también se menciona como making of, que nos asustan, pero la verdad es que tienen una silueta tan extraña a nuestra lengua que en realidad no hay ningún peligro de que esos extranjerismos circulen en la lengua diaria. Están confinados a ámbitos especiales y sobre eso las academias no tienen que pronunciarse. Para las academias interesa la lengua común. Para la lingüística sí son de gran interés, pero las academias no son institutos de lingüística. Las academias son entidades que trabajan en el cultivo planificado de la lengua, en lo que Menéndez Pidal ya llamaba en su época política lingüística. Entonces entro al tema, el tercer tema. Yo ahora iba a tratar la doctrina académica sobre el extranjerismo, pero me lo salto porque puedo dar la referencia bibliográfica para aquellos que se interesan. Me voy entonces al tercer tema que yo me había propuesto, y es el justamente relativo a las academias y el extranjerismo y las lenguas en contacto. Las academias son como las lenguas. Ellas no son sexistas, racistas, ni antirreligiosas. Son entidades neutras, más bien funcionan. Sí hay racismo, lamentablemente, y sexismo y discriminación religiosa, pero las lenguas no discriminan. Una manifestación del racismo, una suerte de acción del racismo, es el anti-extranjerismo. Todo lo extranjero es malo, esa perspectiva discriminatoria. El otro es perverso. Por eso tuvo tanto significado el premio que recibieron las academias de, ¿no es cierto?, el premio Príncipe de Asturias, relativo a la especialidad de la concordia, porque en eso es lo que trabajamos las academias, en la concordia. Por lo tanto, la vive en la unidad. El extranjerismo no es bueno, malo en sí mismo. Se produce por el contacto y las demás. Yo prefiero decir entre una cultura y las demás. Por razones culturales, políticas, sociales, antropológicas, etc. Hoy hay aceleradores del contacto, como por ejemplo la globalización que se ha nombrado, las redes sociales, por supuesto, y circunstancialmente en esta década, ¿no es cierto?, la pandemia. Lenguas en contacto es un tema sociolingüístico. Bueno, repito que prefiero hablar de culturas en contacto. Una cultura es un conjunto de pautas y por supuesto que una lengua también es un conjunto de pautas para conducirse. No existe grupo humano que en su historia no haya tenido que tomar contacto con otros pueblos. Podría nombrarse a lo mejor excepcionalmente algunos, no sé, en la órbita del Amazonas, no, pero es casi imposible nombrarlo, porque de alguna manera han entrado en algún contacto. Contacto de pueblos es contacto de culturas y por tanto de lenguas, con las consecuencias que de ellos se derivan. Transferencia de pautas culturales de uno a otro sistema,
patrones culturales y por lo tanto, en punto de vista lingüístico, ¿no es cierto?, fenómenos como palabras, estructuras gramaticales, sonidos que se comparten en ese contacto, lo que algunos llaman mezcla de lengua. Así como no creemos en la pureza racial, no creemos en la pureza lingüística, el famoso purismo, casticismo, que en épocas antiguas de las academias estaba en primera línea. ¿Qué es esto del purismo? No existen lenguas puras o castas. Todas han experimentado el contacto intercultural y lingüístico, el mestizaje, como no hay razas puras, y ha sido de distinta índole, ¿cierto? Grupos lingüísticos, por ejemplo, eso hay que considerarlo en el tema de los contactos. ¿Cierto? ¿Con qué lengua se está contactando una lengua determinada? Con lengua del mismo grupo lingüístico, por ejemplo, es distinto el contacto del español, que es una lengua románica y por lo tanto indoeuropea, con una lengua, ¿no es cierto?, africana, con una lengua asiática, con una lengua amerindia, que el contacto del español con otra lengua románica, el español con el francés, con el italiano, o con el mismo español en contacto, perdón, el español en contacto con el mismo español, como sucede, por ejemplo, con la famosa jatiquía del norte de África, que es lengua sefardita, y que está en contacto inmediato, hay cosa de cruzar el estrecho, con el español actual. Por supuesto que una lengua puede fagocitar a otra y la misma lengua puede fagocitarse a sí misma, naturalmente. Mario Sala, gran especialista en lenguas en contacto, justamente tiene un artículo que muestra cómo el rumano se fagocitó al sefardita de Rumania y prácticamente ya no existe el sefardita, que fue completamente interferido por la lengua mayoritaria. No existen lenguas puras, todas han estado en contacto intercultural. El español es latín, enriquecido por los contactos con el vasco, el ibérico, el germánico, el árabe, casi 8 siglos, el italiano, el francés. No es puro el español, por tanto. Y hoy día el fuerte y sostenido contacto con el inglés, de donde la gran cantidad de anglicismos que hoy se empeñan por imponerse, reflejo de la avasalladora cultura anglosajona, cultura incluyendo la tecnología, por supuesto, la ciencia, la economía, etcétera, que hoy domina en el mundo y que genera, entre otras consecuencias, otras lamentables consecuencias, una suerte de apocamiento, una suerte de complejo de inferioridad de nuestra cultura, una falta de personalidad y asertividad en las interrelaciones. Por eso hoy las academias decimos no al purismo. Los contactos de la lengua española con otras lenguas la han enriquecido, contribuyendo a su diversidad, a su rica variedad interna, a su cromatismo. Las lenguas no persiguen el extranjerismo. Las academias, perdonen, no las lenguas, las academias, por supuesto, no persiguen el extranjerismo, por ejemplo, los anglicismos, por razones de pureza del idiomatismo. ¿Cuál es ese español puro y casto? Lo dije ya, no existió en ninguna época. Pero, en una lengua de tan larga, rica y destacada trayectoria histórica, recuérdese solo la deslumbrante literatura española e hispanoamericana. Bueno, en una lengua de tanta entidad, ¿no es cierto? Nuestra lengua configura un talante único, un idios propio, como toda lengua, ahí viene idioma, por supuesto, un idioma propio, fraguado a través de los siglos, una silueta, una cuña, y que por lo mismo ha merecido desde temprano un cultivo planificado en nuestra lengua desde Alfonso X, para preservar su fisonomía, que no deseamos que se desconfigure, que pierda perfil histórico, producto ahora de la intensa y violenta presión del mismo. Las academias deseamos que el español siga siendo español, con su rostro acuñado a lo largo de siglos. No queremos que se desarme, que se desconfigure, por ejemplo en Internet, que desarticule y caiga en la obsolescencia
ni mucho menos en la mortandad lingüística como se ha experimentado en la historia de las lenguas como fruto de algunos contactos. Así muere una lengua, como lo dije, es un artículo de, ¿no es cierto?, de Marius Sala. No somos dique, las academias, sino conductores de las aguas de la historia. Somos agogos en el sentido griego. Sí, somos pedagogos, pero no nos dedicamos solo a los niños, sino que a toda la sociedad. Somos glosagogos, o sea, conductores de la lengua, educadores de la lengua, guías, orientadores. No estamos para impedir el cambio, sino para conducirlo, puesto que las lenguas son propiedad del ser humano y no están aparte del ser humano, sino que somos nosotros los dueños, los que conducimos su historia. Las lenguas no van fatalmente hacia ninguna parte, no van necesariamente hacia su ruina, sino que van hacia donde nosotros queremos conducirla, llevarlas de acuerdo con nuestros propios proyectos. Somos, ¿no es cierto?, el saetero de Ortega y Gasset. Y nosotros disparamos la saeta hacia donde queremos llevarla. ¿Cuál es entonces la política de nuestra academia respecto de los extranjerismos? Bienvenidos sean cuando enriquecen nuestra lengua, porque los necesitamos. Pero guerra al extranjerismo superfluo, para el que disponemos de palabras y estructuras en español. Si los adoptamos. Y si los adoptamos y si los necesitamos, lo repito, tenemos que adaptarlos. Adopción y adaptación. Si por su silueta formal resultan extraños, rompen el perfil, el talante, la fisonomía castellana, tenemos que adaptarlos. Adaptación. Pero esto es una cuestión panhispánica, lo ha señalado don Abelardo San Martín, porque no es cosa de que en cada país se hagan adaptaciones de los extranjerismos. Aquí hay una cuestión también de unidad del idioma, porque vamos a tener extranjerismo adaptado como países hay en el mundo hispánico, eso no puede ser. De modo que aquí también hay un problema de política panhispánica. Pero ¿qué hacemos, por ejemplo, con Breaking News, que hoy circula en algún canal, pero tremendamente fuerte, con esa imagen gráfica que se impone? Bien, vean ustedes, Breaking News. La verdad es que primero no lo necesitamos, porque no recubre ningún vacío léxico de nuestra lengua. Disponemos de, por ejemplo, noticias recientes, noticias de último minuto, noticias frescas, etc. Y segundo, si lo necesitáramos, ese anglicismo crudo, ese xenismo, como también podemos llamar, ¿no es cierto?, los anglicismos, tendríamos que adaptarlo. Toca a vista, como alguna vez chocó la palabra whisky, una fisonomía extraña al español, de grafía y pronunciación, además una estructura gramatical ajena a nuestro sistema morfosintáctico. Solo piensas en el gerundio de breaking news. Lo mismo sucede con coffee break, wifi. En Chile decimos wifi, pero en España wifi. Aquí tenemos un problema ya de diversidad innecesaria. Ahí vamos a tener que justamente normalizar eso. Pero efectivamente la pronunciación española es mucho más aceptable que la nuestra, que es la pronunciación inglesa. Y entonces se produce el desajuste de grafía y pronunciación. Se escribe wifi y lo pronunciamos wifi. En cambio en España se dice wifi y se pronuncia wifi. O el lamentable coronavirus, que se escucha en algunos métodos. La palabra coronavirus tiene la palabra virus, y la palabra virus es española, antigua, y procede del latín directamente. ¿Por qué tenemos que pronunciarla virus? Coronavirus, ¿cierto? Ese es un auténtico amarramiento lingüístico, ciutiquería idiomática, complejo de inferioridad, no de la lengua española, sino de sus hablantes que somos nosotros. Otra cosa son los calcos, pero se va a hablar de ello, ¿no es cierto?, como trabajólico, que no es anglicismo sino de significado, o workaholic, que no se ha adoptado propiamente tal. El pic de la pandemia será en junio. ¿Qué es esto del pic?
¿Por qué tenemos que decir el pic de la pandemia? Cuando podemos decir el punto culminante, el punto máximo. No había personas viviendo en esa casa. Aquí tiene un anglicismo agazapado en la semántica, un cambio dramático en el clima. ¿Qué es eso? Hoy amaneció despejado. Lo hemos escuchado en las noticias, ¿no es cierto? Hoy se produjo un cambio dramático en el clima. En español eso no es dramático, al contrario, es muy feliz ese cambio. Hoy amaneció completamente despejado, ¿cierto? Lo que se quiso decir, lo que en inglés, un gran cambio, un cambio extraordinario, pero eso no es español. Ignacia Antonia, la TikToker más famosa de Chile, un anglicismo. El Teatro Amir lanzó obras completas a través de streaming. Por supuesto, es un anglicismo crudo. Bueno, realmente no quiero continuar porque estoy consumiendo mucho tiempo y tenemos otros temas interesantes que escuchar. Sencillamente no al extranjerismo crudo, por supuesto. La política idiomática, la doctrina de las academias, ¿no es cierto?, lo que hace es que distingue entre anglicismos necesarios e innecesarios. En primer lugar, hay que distinguir eso. Tenemos que desterrar todos los innecesarios. Y los necesarios, justamente hay que adaptarlos. Y hay que adaptarlos de acuerdo con la naturaleza de cada uno de esos extranjerismos. Bien, muchas gracias. Entonces dejo la palabra a Irene Renajo. Buenas tardes. Me parece que don Alfredo anunció a Irene, pero Irene está después que yo. En todo caso, muchas gracias por las intervenciones precedentes. Quiero partir diciendo que me da la impresión de que el extranjerismo más detestado, si se juzga por los comentarios recibidos en esta academia, es justamente webinar, que se trata de un acrónimo prototípico formado por el inicio de una palabra y el final de otra. Siguiendo esta formación, Wikipedia lo ha traducido como webinario, pero en otros espacios más académicos se ha propuesto la fórmula conferencia web, que de todos modos nos deja con la web. Lo interesante es que esta palabra nació en 1998, en medio de la pandemia terminológica que ya imponía el avance de las comunicaciones digitales. Ese año también aparecieron Camgirl y Flexitarian, con las que en castellano no pasó nada. Y también aparecieron Perfect Storm y Open Source, que adaptamos exitosamente como Tormenta Perfecta y Fuente Abierta. Pero el año anterior ya habíamos perdido, entre comillas, con emoji, en 1996 con Big Data y con Spam en 1990. De modo que solo después de 12 años y con la ayuda del COVID-19, Webinar apareció con su enojosa formación entre nosotros. ¿Por qué cito este ejemplo? Porque es muy ilustrativo de lo que ocurre con la difusión de un extranjerismo y especialmente a través del periodismo profesional, sindicado generalmente y con alguna razón como el principal culpable de la invasión lingüística. Tengo que precisar que voy a referirme aquí a lo que llamo el periodismo profesional, es decir, el que se ejerce por personas entrenadas y que se dedican a él como vehículo de trabajo y sustento en medios también profesionales. Por lo tanto, excluyo a la legión de aficionados que hacen algo que creen parecido en las redes digitales, pero que están libres de los estándares que guían al periodismo profesional. Uno de esos estándares, por supuesto, siempre es el uso correcto del idioma. Yo entiendo que mi papel aquí es estar del lado de los malos. O sea, la mayoría de los extranjerismos son recogidos por periodistas y difundidos a través de sus medios. Las academias, y no solo la nuestra, registran el uso de los medios para detectar las invasiones idiomáticas, aunque hoy día hay una actividad igual de abundante en las redes digitales. Pero los medios parecen ser los responsables del lenguaje vulgar, indebido, flojo, repleto de extranjerismo y neologismo innecesario. Yo creo que no es así. Y voy a agregar algo más. Me alegro de que se reconozca a este oficio la condición de campo de lucha de las complejísimas implicancias
que tiene un idioma, partiendo por la necesidad de entendernos. Antepongo esa celebración entonces a la autocrítica. Volvamos un poco a Webinar. Lo que ocurrió con Webinar es que pasó más de una década sin que tuviéramos una alternativa preparada para sustituirlo. Esto es más o menos lógico porque ninguna academia puede estar continuamente proponiendo alternativas para palabras que aparecen en otros idiomas. Pero cuando occidentalmente se puso de moda, no hubo reacción inmediata, sino solo cuando ya se habían realizado decenas de webinars y el término estaba instalado entre el público. El periodismo profesional trabaja sobre la urgencia. Este hecho ha sido reconocido en iniciativas como el Español Urgente de la Fundación Fondeu. Pero no todas las instituciones del idioma tienen esa misma disposición. En nuestra RAE y en nuestra propia academia actuamos por reacción, nos demoramos y por lo general llegamos tarde. Esto también sucede en academias de otros idiomas, como la francesa, aunque en otros lugares se libra esta lucha con bastante ferocidad que en nuestro caso. Cuando carece de opciones idiomáticas, el periodismo profesional usa lo que está disponible para transmitir significados inteligibles. Esta última es una condición esencial. Los periodistas normalmente no usan extranjerismos que no puedan ser comprendidos por el público al que se dirigen. En el periodismo prevalece la relación con el público. Solo después vienen las normas y los cánones. Que en este ejercicio se cuelan términos innecesariamente extranjerizantes, no hay duda. Es innecesario, como ya se ha dicho aquí, el coffee break, como también expertise, look, training, pack y gap. En otros casos hemos conseguido una exitosa convivencia de extranjerismo y adaptaciones que llegan a funcionar libremente como sinónimos, como es el caso del córner y el tiro de esquina. En el periodismo profesional opera también la síntesis, o si se prefiere, la economía expresiva. Fuera de que no es exactamente lo mismo cumplimiento normativo, es menos sintético que compliance. Y para explicar qué es un thriller o un producto gore, habría que tomarse demasiado tiempo y palabras en castellano. Yo distinguiría tres tipos de fenómenos que ocurren en el terreno del periodismo profesional con los extranjerismos. Uno son lo que llamaría las batallas perdidas. Estos son los casos de extranjerismo en lo que, habiéndose propuesto traducciones, no han logrado vencer el hábito. Para mí, el peor caso es restaurante, que se enfrenta con bastante poco éxito a restaurante y todos los restos convertidos en acrónimos. También están aquí marketing, peak y ranking, por citar tres muy corrientes. Un segundo campo son lo que llamaría las batallas en desarrollo, y donde se sitúan los extranjerismos que están sin una traducción convincente y ante los cuales los periodistas cortan por lo urgente y lo sintético. La mayoría de estos casos proceden de tres ámbitos hoy día. El lenguaje tecnológico. No tenemos buenas respuestas para cosas como streaming, podcast, Bluetooth. Y este es un campo muy amenazante porque se encuentra en una fase de desarrollo acelerado. Segundo lugar, el lenguaje económico. Tampoco tenemos respuestas adecuadas para el delivery, por ejemplo, porque despacho en castellano significa muchas cosas distintas y demasiado poco respecto de ese negocio específico. Startup, family office y similares. Las modas serían un tercer fenómeno. Las modas, no el lenguaje de la moda, que también contiene mucho extranjerismo, sino las modas de uso, que en general corresponden, como dijo el profesor Matu, a usos pretenciosos, para no decir ciúticos, el caso en el que está efectivamente breaking news, low cost, influencer o storytelling. Pero mi impresión es que estos casos desaparecen rápido porque se hace evidente que no son necesarias más que para efectos publicitarios. Y hay un cuarto ámbito dentro de estas batallas en curso que es de orden más gramatical y que consiste en la creación de sustantivos y verbos con pie en los extranjerismos, como mutear, googlear, hackear, sumir.
En general, esta creatividad es altamente antiestética, pero no puedo dejar de hacer notar que también es un esfuerzo por castellanizar, incorporar el uso de estos instrumentos al idioma, y en ese estricto sentido no es la peor categoría. Y por último, en un tercer gran paquete están las luchas ganadas, que le deben mucho precisamente a los periodistas. El periodismo deportivo, como ya se ha dicho, castellanizó con éxito gran parte del lenguaje deportivo. Y al periodismo económico hay que atribuirle un gran esfuerzo de contención idiomática, a pesar de que está en un terreno donde hay invasiones continuas. Pero también debo subrayar que los periodistas nos encontramos diariamente en juego, no con uno, sino con varios idiomas que se interrelacionan con el castellano y a veces entran a formar parte de su acervo. Yo creo, como ha dicho el profesor Matu, que es bueno que así sea, porque el lenguaje impacta también en nuestras capacidades de pensamiento y de comunicación. Como dice el insigne pensador del lenguaje Charles Sanders, todo aumento de la información de un hombre implica un correspondiente aumento de la información en la palabra. El castellano, como se nos ha solido enseñar por parte también del profesor Matu, ya es un idioma bastante porfiado, bastante intolerante al cambio, y quizá una de sus pocas zonas de flexibilidad radica justamente aquí. Por lo tanto, junto con observar los malos usos flagrantes, creo también en la justicia con que actúa la prensa cuando sus prioridades son hacerse entender por sus usuarios, con o sin extranjerismo. El gran instrumento del periodismo profesional, en todo caso, es el manual de estilo. Y diría que hoy es el distintivo respecto de los grupos aficionados que creen hacer periodismo. El manual es un instrumento normativo cuyo fin primordial es uniformar el uso de los recursos idiomáticos y semióticos dentro de un mismo medio. Un buen manual de estilo suele advertir acerca de la sustitución de extranjerismo y además previene acerca del modo de indicarle al receptor que una palabra es extranjera, por ejemplo, mediante el uso de cursivas o tipologías especiales. Este solo hecho, la marcación, me parece suficiente para demostrar que los periodistas no solo no son los únicos culpables de la expansión de los extranjerismos, sino que incluso son a menudo los primeros en advertirlo, por lo general a la espera de una equivalencia que a veces no llega nunca. Muchas gracias. Dejo la palabra ahora a nuestra querida profesora Irene Renau. Hola, buenas tardes. Finalmente yo les voy a hablar sobre la relación entre extranjerismos y ortografía y especialmente sobre la adaptación de los extranjerismos a la fonética y a la ortografía española. Aquí en la pantalla tienen algunos ejemplos de extranjerismos que no voy a comentar en detalle porque la verdad es que los compañeros de la mesa han sido muy generosos en sus ejemplos. Solamente quería destacar quizá el ámbito de la medicina, porque es un ámbito en el que ahora mismo estamos viendo muchos, sobre todo anglicismos, presentes y que van apareciendo prácticamente de un día al otro. Por ejemplo, uno de los más recientes es niebla mental, que viene del inglés brain fog, y fíjense que este neologismo, que es un anglicismo, surge cuando ni siquiera tenemos claro qué significa niebla mental. O sea que en estos momentos estamos siendo partícipes de la aparición en vivo y en directo de un montón de extranjerismos, ¿no? También quería decir, por otro lado, en contraste, como también han mencionado los compañeros de la mesa, que los extranjerismos son tan viejos como el idioma. Yo me estaba acordando estos días de la palabra aceite, que es uno de los muchísimos arabismos que tenemos en castellano y que forma parte de una de las muchas tecnologías que heredamos de la cultura árabe. Entonces, lo que nosotros nos hemos preguntado, y utilizo el plural porque los datos que les voy a mostrar ahora
son de una investigación que he realizado en colaboración con 2 compañeros de la Católica de Valparaíso, con Rogelio Nazar y Leslie Díaz. Lo que nosotros nos hemos preguntado es, bueno, los extranjerismos, la prensa, ¿cuál es su preferencia? ¿Prefieren la forma original o prefieren la forma adaptada? Por lo tanto, lo que les presento hoy básicamente son unos pocos datos, unos datos muy modestos, pero que me gusta presentar porque a mí me gusta pensar a través de los datos, ¿no? Quizá porque, bueno, soy lingüista y soy lingüista aplicada y me gusta utilizar los datos para pensar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger una serie de casos que aparecían en la ortografía de la lengua española de 2010 y explorar esos casos en concreto en 10 periódicos de 5 países hispanohablantes, que ahora les mencionaré. Y nos preguntábamos eso. Bueno, ¿qué prefieren? ¿Prefieren Valé a la francesa o prefieren la forma adaptada Valé, B-A-L-E, con acento? Entonces, estos fueron los periódicos que analizamos. Utilizamos para hacer este rastreo, que fue automático, por supuesto, utilizamos una herramienta de Google y rastreamos estas webs de estos 10 periódicos de Argentina, Chile, Colombia, España y México. Por lo tanto, cubriendo 5 países hispanohablantes con mucha densidad de población, etc. Y los datos globales que obtuvimos, los tienen aquí a la derecha. Analizamos aproximadamente 100.000 contextos de uso, más o menos serían 10.000 por año, y si se fijan en la última columna, aquí, lo que tienen es el porcentaje de la forma adaptada. O sea, en 2010, por ejemplo, había un 40% de casos que habían preferido la forma adaptada, por ejemplo, que habían preferido este Valé castellanizado ya totalmente, un 40%, y en 2019 teníamos un 47%. Es decir, que a lo largo de toda la serie temporal, desde que se publicó la ortografía de la lengua española, que se publicó en 2010, hasta 2019, esta serie temporal de 10 años, había aumentado un poquito la preferencia de la forma adaptada sobre la forma no adaptada. Aún así, en 2019, como se pueden fijar, pues la mayoría de los casos todavía seguían prefiriéndose con la forma original, porque estamos en un 47%, por lo tanto, un 50 y pico todavía prefería la forma original del idioma, normalmente inglés, pero también hay galicismos y no sé si algún otro caso de procedencia de otro idioma. Entonces, estos son datos generales, pero ¿qué observamos en el año 2019 en concreto? Si vamos palabra por palabra, ¿no? Podemos observar que estos casos fueron los que se prefería la forma original, los de la columna izquierda, señalados en amarillo, y los de la columna derecha, también señalados en amarillo, se prefería la forma adaptada, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues en muchos casos, la forma que se prefería adaptada, pues es una fórmula es una forma de muy largo recorrido, como boicot, por ejemplo, que ya venía de mucho antes de la ortografía de 2010, estándar también, vodevil, ¿no? Que estándar, por ejemplo, tiene un 100% de casos, vodevil tiene un 96%. Son estas preferencias en las que todos, digamos, nos hemos puesto de acuerdo en que preferimos la forma adaptada. Y también hay, en algunos casos, una gran preferencia de la forma original. Cuando ustedes ven en la columna izquierda, pues un 90 y pico % de los casos de Valé todavía se prefiere pues, la forma original, whisky 98%, sexy 78%, estoy citando algunas palabras que fueron un poco polémicas en su momento. O sea, un 60% de casos todavía se prefiere la forma original a la adaptada. Y algunas propuestas recientes no tuvieron éxito, como Valé Whisky, escrito como ven aquí, con este whisky W-I latina SK y latina, pues no tuvo
no tuvo éxito, apenas. Estos son algunos ejemplos concretos de evolución, que aquí hemos visto 2019, ¿no? Pero ¿cómo evolucionó desde 2016 hasta 2019? Aquí, en el primer caso, ven un ejemplo de preferencia de la forma adaptada, porque prácticamente tenemos de un 20% a 0% casos de la forma original. Si se fijan, igual hay un poquito de curva descendente en el caso de España, bastante marcado, que indicaría que el paso del tiempo ha hecho un efecto y que se ha tendido a adaptar cada vez más esta forma, ¿no? El caso de whisky lo tienen aquí, hay total unanimidad en que cuando nos tomamos un whisky nos lo queremos tomar con W-I-S-K-Y y no nos lo queremos tomar así, línea de 100%, y aquí un poquito tímido empieza a haber algún caso de whisky adaptado en esta, que no es la única propuesta de adaptación. Y aquí es otro caso, de caso que se ha preferido la variante original, en este caso de la palabra francesa, de nuevo con esta curva que se pone como ejemplo, ¿no? Ha habido una tendencia a ir escribiendo algunas veces Valais como se propuso en la ortografía. Entonces, por países ven aquí pues, el número de veces en la que se ha advertido una tendencia a la adaptación de esta palabra, desde 2010 hasta 2019. En el caso del país que, cuando decimos país, queremos decir 2 diarios de ese país, cuidado. Pero bueno, en el caso de España, pues fueron 7 palabras de las 25, el resto no mostraron ninguna tendencia, no había ninguna diferencia importante entre 2010 y 2019. En el caso de Colombia, 5 casos, en el caso de Chile, 4 y en el caso de Argentina y México, 2. Aún así, son unos 25 casos, no recuerdo exactamente el número, pero creo que son 25, por lo tanto quiere decir que pues estas tendencias, incluso en el caso de España, son minoritarias. Y finalmente, para terminar, porque me quería ajustar al tiempo y también porque lamento si les he abrumado con los datos, porque tengo la sensación de estar hablando muy rápido, discúlpenme. Quería decir 3 cosas sobre los extranjerismos. Uno es que parece que hay que analizarlos palabra por palabra. O sea, no acabo de encontrar una lógica entre por qué a veces se prefiere a veces la forma adaptada y a veces no. O sea, parece que no acabamos de encontrar un criterio de por qué a veces sí, a veces no. Por lo tanto, son un poco fatigosos, pero el léxico es así. El léxico hay que verlo palabra por palabra. Otros fenómenos del idioma no ocurre, pero en el léxico sí. En segundo lugar, lo que querría transmitir es que es necesario que haya una coherencia. O sea, que si eliges, por poner un ejemplo, en un diario se elige escribir Valais a la francesa, lo ideal sería que se viera reflejado de la misma manera en todo el diario, ¿no? Que no fuera saltando la forma, unas veces lo escribo de una manera y otras veces lo escribo de otra. Pero para eso, y ahora voy a la tercera cosa que quería decir, para eso probablemente los periodistas necesitarían más apoyo por parte de algún especialista que apoyara con estos aspectos que son para ellos muy ínfimos, porque el periodista tiene que ver un enorme abanico de aspectos para escribir el artículo, ¿no? Entonces no siempre puede estar pendiente de estas cosas. Entonces, guías de estilo, que ha mencionado antes don Ascanio, muy importantes, diccionarios también, pero tienen que ser dinámicos, no estar ahí en un estante y no cambiar. Ahora mismo mucha gente se estará preguntando cómo se escribe COVID, que se ha visto escrito de 3 maneras. ¿Cuál es la mejor? Pues entonces en el diccionario no lo va a encontrar, en la Real Academia no. Entonces tenemos que ser más dinámicos y en las guías de estilo también aportar
aportar estos casos específicos que, como digo, son muy particulares y requieren a veces una política distinta en cada uno de los casos, ¿no? Y también los lingüistas y los ingenieros computacionales podemos aportar herramientas de apoyo a la escritura justamente para apoyar al periodista en su labor. Esto es todo lo que quería decir. Discúlpenme la premura y estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes que lea algunas de las preguntas del público y se las transmita a ustedes? Hay muchas que son simplemente comentarios, algunos que proponen alternativas que le parecen a ese hablante, pero no preguntan por criterios. Esas por el momento me las voy a saltar, voy a ir a las preguntas más específicas. Y querría decir que hay mucho acuerdo en algo que 3 de los expositores dijeron, esta relación un poco con lo ciútico, en relación con el uso exagerado de extranjerismo en algunos medios. Hay preguntas realmente muy interesantes, ¿no? Dice de Instagram, nos preguntan, ¿qué relación, nos pregunta Cristian Rojas, qué relación existe entre el uso de extranjerismo con la clase y la identidad de los hablantes? Ese es como para otro seminario, pero ¿alguien de ustedes quisiera decir algo a ese respecto? Abelardo, por favor. Sí, bien, me parece que es una pregunta muy interesante. Lamentablemente no existen estudios de campo en esa línea. Creo que hay un área de la sociolingüística, sobre todo de la sociolingüística de la identidad también, bastante poco explorado. Y lo que debería ocurrir en el fondo es ocuparnos de ese problema. Ahora, uno podría hipotetizar, uno podría generar ciertas hipótesis, ciertas líneas de trabajo, según la cual si hay personas de determinado perfil que, por ejemplo, están más vinculados con el área de los negocios, de la economía, o son muy proclives a seguir las novedades en la moda, o tienen un uso o hacen un uso muy intenso de las redes sociales, probablemente al estar tan en contacto con el inglés, por ejemplo, pueden usar mayor cantidad de anglicismos. Pero es un tema sobre el cual habría que trabajar con estudios propiamente de campo para evitar ciertos prejuicios y ciertos estereotipos que uno podría tener también. Pero yo creo que evidentemente debe haber cierta relación, ya sobre todo por los dominios semánticos, en el fondo, personas que les interesa mucho la moda, por ejemplo, o trabajan en moda, o que trabajan en economía, o trabajan en el área de los negocios, qué sé yo, o están muy vinculados al uso de las redes sociales, probablemente van a intensificar ese uso de anglicismos, por ejemplo. Así es. Es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Yo creo que realmente la respuesta también ha sido muy interesante y nos deja mucha inquietud abierta. Tenemos también la falta de conocimiento de términos equivalentes a los anglicismos. Nos preguntan varias personas si nosotros como academia nos sentimos responsables de eso, si creemos que ha habido poca propuesta de parte nuestra para reemplazar algunos anglicismos y nos señalan algunos bien difíciles. Yo veía que Irene hablaba de software de apoyo a la escritura. No hemos encontrado un buen equivalente de software, ni hemos hecho como hicieron los franceses, no hemos insistido en algo como logiciel, que ellos trataron y ellos de hecho impusieron. Ellos ya no usan software, pero nosotros no tenemos eso. Ascanio,
¿querías decir algo sobre esa pregunta o sobre otra cosa? ¿Canio? No, sobre la pregunta, ¿Sí? sobre la pregunta respecto de las clases y las identidades. Ay, sí. Yo quiero agregar, digamos, que en el campo de los medios, si bien no se hacen estudios del tipo sociolingüístico, sí se establecen claramente los públicos a los que se quiere llegar. Y por eso hay una adaptación del lenguaje, digamos, a sea o la clase social o la identidad de esos públicos, ¿verdad? Y en general se trata de usar el lenguaje que tales públicos entiendan. Y eso incluye extranjerismo o neologismo o lo que sea, digamos, ¿no? Así es, así es. Incluyen también ciertas formas de lenguaje muy popular, como en el caso de la cuarta, o en el caso ahora de The Clinic, en muchas de sus secciones, que utilizan un tipo de lenguaje que el resto de la prensa no utiliza, precisamente por lo que estaba diciendo Ascanio, de acercarse a un público distinto. Bueno, nos hacen una pregunta también muy interesante que es para todos. ¿Cuál es el extranjerismo que a uno más le gusta y cuál es el que más detesta? Yo podría decir que el que más me gusta, porque no lo puedo reemplazar, es software. No puedo. A mí me incomoda mucho palabras como break, por ejemplo, hacer un break, porque la relación con pausa es muy transparente, o sea, es muy necesario en el fondo decir ir a un coffee break o hacer un break, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que es bastante innecesario. Yes. Ahora, hay ciertos dominios, sí, donde es más común que existan extranjerismo y muchas veces tienen que ver con designación de nuevas realidades y realidades que surgen en la lengua inglesa. Y en ese sentido, yo creo que ahí no hay, como decía en la presentación, no hay opciones, porque en el fondo el whisky es una realidad que nació en inglés, o sea, no tiene mucho sentido provocar un cambio en ese plano. Me acuerdo mucho también de champán, por ejemplo, que es una palabra que se ha intentado adaptar, pero la publicidad ha sido reticente también a escribirla, a vender champaña en el fondo, sino que generalmente se promociona con el nombre que tiene originalmente. Y pasa lo mismo con las redes sociales, o sea, ¿cómo llamar a los mensajes por WhatsApp? No hay otra manera de decirlo. ¿Cómo llamar a los mensajes por Twitter? No hay otra manera de decirlo. O sea, es complejo en esos casos buscar equivalencia. Pero sí en el lenguaje cotidiano, hablar del deadline, por ejemplo, también es bastante, a mí me hace mucho ruido escuchar deadline, ¿ya? Sí. Ese tipo de pretensiones en el fondo de ser quizás más estiloso o más efectivo o más eficiente en la forma de hablar. Y el que más me gusta, bueno, yo diría también por spoiler, creo que es una palabra, como decía Ascanio, difícil de parafrasear. Ascanio nombró otras que son difíciles como Gork, por ejemplo, también, porque son cosas nuevas, son realidades nuevas, culturales nuevas. O sea, cómo buscar una adaptación ahí es difícil. Un thriller, por ejemplo, también. ¿Cómo podríamos decir que algo es un thriller? Porque son géneros en el fondo, y esos géneros, esas realidades, nacen con esos nombres, y cambiarlos es muy complejo. Y spoiler, claro, el spoiler o spoilear a alguien, por ejemplo, decir, adelantarse la trama, es una costumbre bastante detestable. y la palabra lo grafica bien, o sea, eso. Irene, ¿tienes alguna preferencia? Hombre, webinar es bastante fea, la verdad. Yo creo que podemos declarar la palabra más fea del año, la verdad. Pero sobre todo me parece muy difícil para mí elegir mi extranjerismo preferido, porque no me viene a la cabeza porque hay muchos. Yo creo que
los arabismos son preciosos. Son preciosos. No sé, con el caso que decía antes de aceite y del mundo del aceite, ¿no? Y hay muchos, tenemos probablemente cientos de arabismos en castellano y quizá yo diría que este sería mi grupo preferido. Así es. Los que menos me gustan son los innecesarios, que ya han puesto los compañeros muchos ejemplos y yo he puesto, pero no le he señalado el caso de sanitizar, que es innecesario porque tenemos que desinfectar y entonces eso es lo que parece que no. ¿Por qué usamos un anglicismo cuando ya teníamos una palabra perfecta en castellano? ¿Por qué lo hacemos? Porque cuando usamos una palabra en inglés vamos a quedar mejor. ¿Qué es lo que queremos mostrar cuando cambiamos la palabra del español por la palabra del inglés? ¿Que sabemos inglés? Que no sé. O una cierta pereza, ¿no? Una cierta pereza, porque uno ve sanitize y simplemente como que le parece que podría ser y se larga porque no piensa en la otra. Pero concuerdo absolutamente con lo de webinar. Y Irene es originalmente española, pero siendo chilena, webinar es una palabra abominable. A mí me enseñaron con mis maestros de traducción y de edición que una de las primeras virtudes que uno tiene que tener es ser muy mal pensado. Porque si uno no es mal pensado, sale un titular que después todo el mundo se muere de la risa. Y ese es el caso de webinar, ¿no? Verdaderamente uno no puede invitar a nadie a webinar en Chile. Y me lo están diciendo acá también, la gente me lo está escribiendo con HU. Este webinar está muy interesante, me pone. Es evidente que acá en Chile es una palabra que va contrario a los usos, a las costumbres, y que provoca asociaciones de ideas un poco impertinentes, por decirlo en forma cortés. ¿Alguien más de palabras que detesten o que amen de los extranjerismos? El soporte, me pregunta Gonzalo si soy soporte, ¿estoy soporteando o soportando? Ese caso es interesante porque corresponde a lo que se conoce como un falso amigo. Exactamente. Y que las personas muchas veces no conocen, y es que es una traducción literal de support, claro, y se piensa que equivale a la palabra soporte, pero en rigor soporte en español tiene que ver más bien con la base, con el apoyo, y no necesariamente con la ayuda. Entonces ahí se produce una confusión, ¿ya? Entonces, en vez de soporte técnico, lo que quizás sea más adecuado es hablar de asistencia técnica o servicio técnico o ayuda técnica, más que soporte técnico. Entonces, claro, porque de hecho soportar o estar soportando tiene que ver con estar aguantando o tolerando algo, no tiene nada que ver con ayudar. Entonces, bueno. Eso, bueno, ahí Adriana tiene mucha experiencia con el tema de los falsos amigos, porque son muy complejos para los traductores. Mucho, ponle en inglés, squalid, es pobre, escuálido. Escuálido no es que sea delgado en inglés, viene de squalor, que es pobreza extrema y desorden. Entonces, esa palabra, o la palabra bizarro, cuyo uso se está extendiendo en unas acepciones que originalmente eran inglesas. La palabra miserable, yo me siento miserable, quiere decir que me siento un desdichado, no quiere decir que sea miserable. O sea, la desdicha y misery son puros falsos amigos. Y entonces hay tantos que se usan ahora
que empiezan como a desplazarse las acepciones. En Bizarro me parece que ya se aceptó una acepción que corresponde netamente al inglés, es decir, extraño, porque originalmente bizarro era puesto, y no, pues, un bizarro, un joven era bizarro. Sí. Don Alfredo apareció en la pantalla, disculpe, que no lo había visto. ¿Usted quería decir algo ahora? ¿Sí? Bueno, sí, quisiera decir tantas cosas. El tema es enorme, pero quisiera yo señalar que el tema del extranjerismo va mucho más allá del extranjerismo léxico. Los mismos últimos ejemplos que se han estado comentando, los falsos amigos, que yo los odio, por supuesto. Hoy día casi todo el mundo dice aplicar en lugar de postular. En lugar de postular a un puesto, aplicar. Tengo que aplicar. Eso se está usando. Eso lo odio. Ese es un extranjerismo absolutamente repudiable, porque está disfrazado. Da la impresión de que eso es español, naturalmente. Pero es nada más que es una fachada de español. Pero por eso que odio los extranjerismos semánticos. Ese famoso dramático no me ha entrado nunca. Eso entre los extranjerismos que yo odio, naturalmente. Y por supuesto que odio los anglicismos crudos. La academia permite que a este propósito quisiera dar un dato para el público que quiera saber, por ejemplo, dónde encontrar la doctrina del extranjerismo, la doctrina académica del extranjerismo. Y entonces les doy el dato. Eso está en el diccionario panhispánico de dudas. Hoy tenía aquí incluso las páginas, el diccionario panhispánico de dudas de 2015. Entre las páginas 19 y 20. Bueno, ya me recordé de toda la cita. Ahí tienen un resumen de la doctrina académica sobre el extranjerismo en general. Esto lo digo para los interesados en tener un respaldo más objetivo, digamos, en esta materia de extranjerismo desde el punto de vista académico. Bueno, pero digo que odio los anglicismos crudos, por supuesto, como back office, como backup, como, qué sé yo, brainstorming, en fin, por supuesto que los odio. Son palabras para mí feas. No evito usar estas expresiones, digamos. De un punto de vista lingüístico no las usaría nunca, pero de un punto de vista, ¿no es cierto?, didáctico, de un punto de vista estético, de un punto de vista valorativo, sí me permite decir que son palabras que las considero horribles y las detesto. Entonces no podría nombrar una palabra que yo deteste más que otra. Estamos de acuerdo, aquí hay unanimidad en que la palabra, ¿no es cierto?, webinar es espantosa. Pero webinar se transformó en un verbo en español, pero no es el verbo webinar, yo webino, tú webinas, sino que es una forma nominal en inglés. Es seminario, ¿no es cierto?, por la web. Así que para nosotros resulta que es un verbo. No es un verbo webinar tampoco. Bueno, quiero decir que coincido en que, como decía nuestra querida Irene Renau, es la palabra del año, la palabra detestable del año. Pero no quiero que olvidemos que no solo hay anglicismo léxico, por supuesto son los más llamados, son los más gruesos, naturalmente, pero están esos anglicismos semánticos que son solapados, se van metiendo, ¿no es cierto?, en la estructura semántica de nuestra lengua, en fin, de modo que hay que tener cuidado con ello. Y en cuanto a mi palabra preferida, también en esto coincido con, ¿no es cierto?, con Irene. Yo adoro el periodo musulmán, naturalmente. Imagínense lo que pasó ahí con el extranjerismo. Circulaban, merodeaban, pero por miles en la sociedad española, pero por miles. Si ahí había coexistencia de abstratos, el árabe al lado del, ¿no es cierto?, del castellano, sobre todo en Al-Ándalus, por supuesto, y en algunas ciudades de Al-Ándalus, pero bueno, eran bilingües muchas veces ellas. De modo que ahí había una cantidad enorme. Pero hay muchos que se consolidaron, pasaron a nuestra lengua, al acervo léxico de nuestra lengua, y otras expresiones que yo adoro. Por ejemplo, si para mí la palabra más bonita, bueno, alguien la dice, la palabra más de la lengua castellana es ojalá. Es ojalá.
ojalá es la palabra más mora del diccionario. Y justamente Dors tiene una linda greguería sobre ella, dice, ¿no es cierto? Ojalá, el ojo de Alá, porque ojalá quiere decir que Dios quiera, ¿no? Ahí está la palabra Alá, dentro de ojalá está Alá, que Dios quiera. Entonces dice Eugenio Dors, ¿no es cierto? Ojalá, la palabra más mora de nuestra lengua, el ojo de Alá se proyecta sobre nuestro incierto porvenir. Es realmente hermosa esa palabra y no es simplemente, originalmente no es un lexema, sino que es una estructura gramatical que se lexematizó. Así que si yo tuviera que dar una palabra adoptada y adaptada perfectamente y que no puede ser más española, que ojalá, yo la prefiero y la distingo entre mis palabras preferidas. En las modalidades subestándar del español de Chile, curiosamente la acentuación es grave, ojalá, ojalá. Incluso es un marcador social ese, ojalá en lugar de ojalá. Eso es digamos, un detalle en cuanto a la pronunciación. Gracias. Yo creo que sería prudente suspender la conversación a las 8. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. O prefieren prolongarla. Yo creo que las 8 es una buena hora. Voy a darles 3 preguntas rápidas, digamos, para que de las que más interesantes que tengo y las más claras, porque hay algunas que no se entienden demasiado. Manuel Solimano pregunta el artículo para COVID. Dice que en España usan la COVID, pero que en Chile se tiende a evitar el artículo. ¿Qué dirían ustedes? Esa es una pregunta. La otra, de Francisco Olivares, muy interesante. Tengo la impresión que Chile es el país que más utiliza extranjerismos. ¿Existe estadística de los países? No, eso no lo creo, no. Y luego, digamos, la última, que creo que es interesante contestarla, es si existe algún tipo de coordinación entre las academias en relación con el tema de los extranjerismos. Hablemos de estas cosas, primero del COVID o la COVID, y de esto, y contestando estos 3 temas, creo que podríamos cerrar la conversación. Sobre el artículo, lo último que yo sé es que se admiten los dos, el COVID y la COVID. El femenino es porque es la enfermedad, es el nombre de una enfermedad, coronavirus disease. Entonces, COVID, la COVID, pero le llamamos el COVID también. Y creo que se admiten las dos, pero no lo recuerdo bien, porque estas son cosas además que están ahora mismo surgiendo. Entonces, se está formando el uso. No sabemos, yo tampoco tengo datos de cuál es el uso mayoritario, por ejemplo. Dicen que en España se dice la COVID, no lo sé, no tengo los datos, no lo sabemos. Este informe están admitiendo los dos usos, pensando que el masculino va por virus, tal como el otro va, el femenino va por enfermedad, el masculino va por virus. Entonces, ambos pueden utilizarse. Parece. No, si no hay otras... Esto es interesante que nos vean conversar, ¿verdad? Porque la academia no es monolítica, en la academia se conversa mucho y puede haber muchos criterios fundados diferentes. El siguiente... a ver, directora. Alfredo no creía que en Chile se usaran muchos extranjerismos, más que en otros países. Don Alfredo, ¿era usted el que me quería contestar eso? No, era de lo anterior, pero no. Era lo anterior. Yo sobre ese tema, directora, solo quería decir que estas afirmaciones hay que hacerlas con datos. Exacto. Podemos tener una impresión,
pero esa impresión es subjetiva. Yo como persona que procedo de España y estoy en Chile, yo sé que aquí hay palabras que se usan en una variante española que en España son anglicismos, por ejemplo. Entonces, quería invitar a no tener prejuicios sobre, que seguro que no lo ha dicho por eso la persona, pero no tener prejuicios sobre el propio dialecto, o sea, la propia variante geográfica o la variante geográfica del vecino, porque no lo sabemos y es muy difícil saberlo además, porque estamos hablando del léxico y el léxico es una parte del idioma que varía mucho, es muy inestable, lo estamos viendo ahora, cambia literalmente cada día, o sea, literalmente, entonces no lo sabemos, con datos no lo sabemos. ¿Puedo decir algo sobre esto? Don Ascanio y luego don Alfredo. No, muy breve, solamente para decir otra vez desde el punto de vista de la prensa, que el lugar de roce más intenso que yo conozco no es ningún país latinoamericano, sino que es Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico existe un diario en inglés y un diario en castellano, que son los dos diarios líderes, y esa es una lucha cotidiana. Hay series de televisión en que los personajes hablan mitad en inglés y mitad en castellano. Y eso es una cosa que yo no había visto antes. Y pasan de un idioma al otro con toda facilidad en un diálogo en que ellos saben que se entienden. Es muy, muy curioso. Nos ha pillado el tiempo. Son las 8. Y yo quería decir algo. Sí, por favor. ¿Quién quería decir algo? ¿Quién quería decir? ¿Quién quería decir? Yo, Alfredo Matus. Sí, por favor. Gracias. Por favor. Bueno, lo que ha dicho justamente Irene es fundamental. Hay muchos prejuicios, muchos estereotipos, y sobre todo en la lengua común y en el hablante común, por cierto, es así si no son científicos del idioma, pero en las ciencias del idioma naturalmente hay que andar con pie de plomo, y lo que hay que hacer es justamente los datos crudos, los datos objetivos. Celebro mucho la investigación de la Universidad Católica Valparaíso. Los cuadros que nos ha mostrado Irene, por ejemplo, nos muestran que es un territorio movible y nos muestran transversalmente a través del tiempo y cómo hay cambios. Este tema de los extranjerismos es movible, resbaladizo. Sí podemos opinar sobre los extranjerismos ya asentados en la historia por mucho tiempo, pero opinar de los extranjerismos sincrónicamente actual, cuando la lengua es una especie de pleamar, una serie de olas, de movimientos que van y que vienen, es muy arriesgado, es muy arriesgado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos aquí normalizar con una sustancia que está cambiando permanentemente en las preferencias de los hablantes? De tal manera que esto es tremendamente resbaladizo. Pero lo interesante que presentó justamente Irene es que esos cuadros muestran movimientos en la historia lingüística reciente en los que se advierte que parece que está teniendo efecto la cultura del idioma, la planificación idiomática, porque se advierte un porcentaje que sube, no tanto, pero sube en el sentido de preferencia por las adaptaciones, ¿no? Eso es interesante observarlo. Y para que celebremos las academias y que parece ser que nuestra actividad planificadora, normalizadora, está teniendo efectos. Don Ramón Méndez Pidal lo decía, cabe la propaganda en la política lingüística. Claro, porque podemos conducir el futuro de la lengua. Muchas gracias, don Alfredo. Que cierro con palabras suyas, que la única lengua que no cambia es la lengua muerta, que la lengua viva está cambiando constantemente. Y cierro también con las palabras de una de las personas que nos está escuchando, que me llegó hondamente al corazón. Se llama Felipe Zambrano y dice lo siguiente: quiero ir a conversar a esa academia todos los días,
Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Todos los días. Quiero ir a conversar con la academia todos los días.